Muchos saludos, padrinos y madrinas de Misioneros de Guadalupe y todos los que siguen esta transmisión. Hoy que es 3 de junio, fiesta de los mártires de Uganda, vamos a reflexionar el Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos, y les dijo: un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo les envió a los viñadores un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarles otro y lo mataron. Les envió otros muchos y los golpearon y los mataron. Ya solo le quedaba por enviar a uno, su hijo querido, y finalmente también se los envió, pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros. ¿Acaso no han leído en las Escrituras: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra de la mano del Señor. ¿Es un milagro patente? Entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de Jesús, porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola. Pero le tuvieron miedo a la multitud. Dejaron a Jesús y se fueron de ahí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, como les decía, el día de hoy se celebra en la iglesia la fiesta de San Carlos Luanga y los mártires de Uganda, que es una fiesta importante en África y especialmente en la juventud, porque San Carlos Luanga no solamente es patrono de África, sino que es de la juventud de África. Y cuando pensaba yo en esta reflexión del día de hoy, que tiene que ver con este evangelio, pues saltaba luego esa vida de los mártires, ¿sí? En este caso de San Carlos Luanga y todos sus compañeros, quienes eran algunos de ellos recién bautizados, algunos de ellos estaban en ese proceso de ser bautizados, algunos de ellos fueron bautizados antes de ser condenados por lo mismo, que sabían que iban a hacer, que los iban a matar. Entonces son vidas donde ellos se entregaron por Jesús, por dar testimonio, ¿sí?, de aquello que creían, aquello que defendían, y lo defendieron con la vida, ¿sí? Todos ellos, o la mayoría de ellos, fueron quemados, ¿sí? Entre ellos San Carlos Luanga y otros, ¿sí? Y si nosotros vemos a través de los tiempos, eso es lo que ha sucedido. Incluso cuando Jesús está hablando, por eso es que se enojan los fariseos y los escribas y dicen: es que estaba hablando de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué estaba hablando de ellos? Porque Jesús, ¿sí?, se refería a todos los profetas que habían pasado, ¿sí?, desde el principio de la historia de la salvación. Si nosotros vemos y comenzamos a leer la vida de los profetas, no son vidas fáciles, porque tienen que denunciar, ¿sí? Es muy fácil el anunciar a veces, el decir, el proponer un mensaje de salvación, un mensaje de amor, un mensaje de perdón, la misericordia de Dios. Todo eso que nosotros escuchamos a veces y que si nos quedamos en ese aspecto, pues es muy bonito, ¿sí? Pero los que nos sentimos profetas, discípulos de Jesús, tenemos que ir más allá. Y viene la segunda parte, que a veces no es tan fácil, que es la de denunciar.
Denunciar muchas veces, como ahí en ese caso con los fariseos, ¿sí? No va a ser algo sencillo. ¿Por qué? Porque el denunciar implica decirte también los errores. Y al decir los errores, quizás la otra persona, en lugar de ver que se le está ayudando para crecer, como era el caso del pueblo judío, lo que están viendo es como si fuera una ofensa. Quieren escuchar que sean alabados, que se les digan las cosas bonitas, pero una vez que se les dice algo que se ve que está sucediendo y que está mal, entonces lo ven como una ofensa. Eso es lo que pasó con los profetas, ¿sí? A eso se está refiriendo Jesús, por eso a esos profetas que eran enviados, que ahí en la parábola son llamados de criados, pues llegaban, anunciaban, denunciaban y los mataban, los martirizaban, los golpeaban, los excluían. Todo eso pasaba con los profetas antes de la llegada de Jesús. Y es a eso de lo que se está refiriendo el Evangelio. Después Dios dice, bueno, voy a mandar a mi hijo, ¿sí? Y llega Jesús. Y en lugar de ser, ¿sí?, escuchado, como estaba denunciando cosas, entonces viene la otra parte, ¿sí?, que es la que conocemos. Fue crucificado. Y así podemos ver la vida de muchos mártires. Aquí están nuestros mártires cristeros en tiempo de la persecución cristera. Y en África, por eso regreso nuevamente a esos jóvenes que eran recién bautizados y que estaban predicando con el Evangelio a una cultura nueva, que tenía desviaciones y entonces era lo que no le gustaba al rey, ¿sí? Por eso es que los mandan matar y los matan, ¿sí? Y una de las cosas incluso para mí que fue muy sorprendente cuando reflexionaba allá en Mozambique con las personas sobre la vida de los mártires, algo que les llamaba la atención era la vida de uno de ellos, el cual había dejado la poligamia. Y por eso en sí fue condenado, ¿sí? Porque él tenía varias mujeres y entonces cuando se convierte al cristianismo dice, voy a quedarme solo con una porque sé que eso es lo que pide Dios. Escoge a una, a las otras las deja libres, pero como en la cultura eso no era bien visto, entonces es ahí donde lo condenan. Y es uno de los mártires, ¿sí?, por vivir su fe. ¿Sí? Entonces, eso es lo que muchas de las veces sucede cuando se vive esa vida profética. Sabemos, podemos anunciar, ¿sí?, podemos decir todo lo bonito, pero también, como profetas, también tenemos que denunciar, ¿sí?, y decir las cosas que estamos viendo. Y es ahí donde vamos a ayudar a los hermanos, a nuestros hermanos, a crecer. Por otro lado, también, si nosotros escuchamos a alguien que nos está diciendo alguna cosa por nuestro bien, o que nosotros reconocemos que ahí es Dios que se está manifestando y que nos está ayudando a buscar una conversión, no podemos verlo como algo negativo. Tenemos que verlo como un crecimiento. Pues en estos tiempos, en esta época, ¿sí?, existen aún muchos profetas, existe aún mucha gente que anuncia y denuncia. Entonces, yo creo que el Evangelio al final de cuentas nos invita a hacer oración por todas las personas para que no olviden, ¿sí?, no salgan de esa vida profética, que saben el compromiso que han hecho. Pues yo me despido enviándoles un afectuoso saludo y mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.